El mantenimiento de plantas fotovoltaicas es un mantenimiento basado en condición, no es un mantenimiento como el que se realiza en otras centrales, en otros tipos de plantas de energía que por costumbre, no porque sea lo mejor, sino por costumbre, se han llevado a mantenimientos sistemáticos que se hacen por horas de uso o que se hacen por intervalos de tiempo. En el mundo del mantenimiento basado en condición, en el mundo fotovoltaico, pues vamos a tener que buscar observaciones o mediciones que se puedan relacionar con la degradación que presenta un determinado elemento. ¿Y cuáles son una de las técnicas que vamos a utilizar en plantas fotovoltaicas? Pues va a ser la medición de la curva IV, que relaciona cómo se traza esa curva, cómo se obtiene las intensidades a diferentes voltajes y con el trazado de esa curva, comparando esa en condiciones estándar con lo que debería estar dando, es decir, midiendo, trasladando eso a condiciones estandarizadas y comparando con el estándar que debería dar el módulo, pues lo que comprobamos es si el módulo se está comportando correctamente o no. Además de las técnicas de termografía, de la inspección visual o de la electroluminiscencia o las pruebas eléctricas, una prueba concluyente, una prueba bastante importante que podemos hacer en una placa, va a ser la medición de esta curva IV. Aquí estamos en nuestro laboratorio con una placa determinada que hemos iluminado. La hemos iluminado con una potencia tampoco mucha, no hemos distribuido quizá bien aquí en esta prueba, solo para grabar este vídeo y para los cursos que nosotros damos de curva IV, sobre otras pruebas también. Pero lo que queremos ver es cómo hacemos la medición y cómo vamos a tener que configurar nuestro equipo. El equipo que vamos a utilizar es un HT-IV500W. Es quizá el más utilizado en este mundo fotovoltaico y vamos a trastearlo un poco. Además del aparato, nos viene incluido con una serie de cables, nos viene incluido también con una célula calibrada para conocer cuál es la radiación incidente y nos viene también con un medidor de ángulo solar, de manera que nos va a permitir saber si estamos en disposición de hacer la medida o no. Recordemos que para hacer la medida se tienen que cumplir una serie de condiciones. Primero, que esta célula esté captando más de 600, más de 700 vatios por metro cuadrado. El fabricante nos dice que por debajo de 700 metros cuadrados la medida pierde precisión, es menos precisa. Así que nos recomienda hacerla siempre con 700 vatios por metro cuadrado o más. En realidad nosotros la realizamos muchas veces con algo menos y nos va bastante bien, pero es cierto que el fabricante nos habla de 700 vatios por metro cuadrado. La segunda cosa es que la temperatura externa no exceda de 40 grados. Y la tercera es que el ángulo solar de incidencia de la placa sea inferior a 48 grados, para lo cual vamos a utilizar este elemento, de manera que si la sombra que proyecta está dentro de este círculo, pues vamos a entender que si está dentro de este círculo, esa sombra, pues vamos a entender que el ángulo es suficiente, es necesario para hacer la medida. Pero si la sombra se proyecta fuera de este círculo, no va a ser una buena medida y por tanto siempre va a tener mucha más incertidumbre, mucho más error, y debemos descartar esa medida fuera de esos momentos en que el ángulo esté fuera. Para eso lo que vamos a hacer es colocar esto en la misma superficie de la placa, ¿sí? Y veremos si el sol está incidiendo con un ángulo de 48 grados, pues es una medición bastante simple, porque cualquier otra sería mucho más complejo, medir exactamente cuál es el ángulo cenital, ¿no? Entonces, con esto nos es suficiente para saber cómo es el ángulo de incidencia. Tres aparatos, pues: el aparato propiamente dicho, el medidor del ángulo y la célula calibrada, y además los cables que nos van a conectar con la placa y los cables que nos van a conectar con el módulo. Para conectarlo va a ser muy sencillo porque prácticamente no tiene error. Si nosotros respetamos los colores y nosotros respetamos, además, lo conectamos correctamente, nos va a dar en todo momento, va a ser muy sencillo conectarlo. Podemos medir tanto una placa como un string entero.
Lo correcto es, medimos lo más habitual, medimos el string. Si en el string vemos algo malo, vamos dividiendo el string para localizar dónde están los problemas. Lo dividimos en dos partes iguales y después vamos dividiendo hasta que encontremos en qué placas son en las que tenemos problemas. Si también por termografía nosotros vemos puntos calientes, podemos ir directamente a medir esa placa y comprobar si la curva IV nos da bien o nos da mal. Tenemos que recordar que un pequeño defecto en una placa a lo mejor no lo detectamos bien por curva IV, porque puede quedar enmascarado con el resto de las placas que funcionan bien. Por eso, bueno, pues la técnica de medición es una técnica que tenemos que conocer un poquito y conocer cuáles son, cómo se va comportando en cada una de nuestras plantas. Lo que vamos a hacer con el equipo va a ser, en primer lugar, configurar el equipo en general para hacer mediciones y, en segundo lugar, configurarlo específicamente para medir esta placa y estos strings. Bueno, para configurar, vamos a encender en primer lugar el equipo. Las configuraciones generales que tiene el equipo, pues las vemos. Fijaros que, bueno, aquí directamente ya está, el equipo ya está en condiciones de medir, Si hemos seleccionado bien el módulo, le apretamos aquí a Go y empezaría a medir una vez que lo hemos conectado. Lo conectaremos, comprobaremos que todo está correctamente y podemos empezar a medir. Pero nosotros vamos a irnos a menú, apretando aquí en la tecla menú, y vemos que nos aparecen una serie de cosas. Si en la primera opción es para la medida, para realizar la medida, la segunda es para hacer la configuración. En la configuración, en general, tenemos configuración general del equipo. Y en esa configuración general del equipo tenemos el idioma, si queremos que se apague cada cierto tiempo, cómo es el contraste, la luminosidad que tiene la pantalla, si queremos que cada vez que apretemos una tecla suene pipí o no, y si queremos que se emitan los datos por Wi-Fi para una app o para otro dispositivo. Si hemos variado algo, le apretamos a Save. Si no hemos variado nada, nos vamos directamente a Escape. Vamos a suponer que hemos variado cualquier cosa, pues vemos que le grabamos a... Y estos son datos generales del aparato. Vamos también en unidades de medida, vamos a poder configurar cómo queremos meter los parámetros de alfa, beta y gamma. El parámetro alfa se refiere a cómo varía la intensidad con la temperatura. El parámetro beta es cómo varía la potencia, el voltaje, perdón, con la temperatura. Y el parámetro gamma, cómo varía la potencia con la temperatura por cada grado. Aquí lo que vemos es que nos da en porcentaje. Podemos elegir varias formas. Si lo queremos en miliamperios o lo queremos en tanto por ciento. El beta, que es el que se refiere al voltaje, pues si lo queremos en voltios, milivoltios, o lo queremos en grado o en tanto por ciento. Y el gamma, veremos si lo queremos en vatios o lo queremos en tanto por ciento. La tolerancia, que veremos si queremos que nos la muestre en tanto por ciento, la incertidumbre de la medida, en tanto por ciento o directamente en vatios. Bueno, una vez que hemos configurado, que tenemos esto es lo que nos viene por defecto. Si no queremos tocar nada, no tenemos por qué tocar nada. Le damos a Save y ya quedará guardada esta configuración. Vámonos a nuestra pantalla principal y ahora podemos configurar aquí la fecha y la hora. Si la fecha y la hora nos parecen bien, pues ya está. Si tenemos que variar algo, pues lo variamos. Tenemos además después la unidad remota, la configuración de la unidad remota. Vemos que aquí hay una serie de valores en la unidad remota y esta sensibilidad y el valor de alfa es el que tendremos que meter vamos a medir con el monocristalino o con el multicristalino. Nosotros vamos a medir con el multicristalino, de estos dos sensores que tenemos, el multi y el mono. Vamos a medir con el mono, entonces con el multicristalino vamos a medir estos datos. Muy bien, pues configuremos. Hemos visto que metemos los datos que nos figuraban, 25,24, y el alfa, que es el dato de la medida de intensidad, la variación de la intensidad con la temperatura, es 0,050. Guardamos, Save siempre, y ahora, ¿a por qué nos vamos? ¿A por qué nos vamos a tirar? Nos vamos a tirar a por la irradiación. Aquí en la irradiación lo que le tenemos que decir es
¿Cuál es la irradiación mínima para la medida? Yo aquí veis que tengo puesto 0,30, pero es para mi prueba, para esto que quiero hacer. Lo normal es que yo ponga aquí 700 vatios por metro cuadrado. Varío el valor, le doy a Save y ya tendremos el aparato configurado para hacer cualquier medición. Pero nos falta configurarlo para un módulo concreto. Para ese módulo concreto, nosotros lo que vamos a hacer es configurar todos estos parámetros. Estos parámetros los vemos normalmente en la parte trasera del módulo o los podemos buscar en internet. Este módulo que yo he buscado es el Jingli YL335P35B, que tiene estos parámetros: potencia máxima, VOC, potencia máxima, que tiene el panel 335, el voltaje en circuito abierto, VOC 45,70, el voltaje en el punto de máxima potencia 37,70, la intensidad en circuito abierto 9,37, la intensidad en el punto de máxima potencia 8,89. Las tolerancias de la medición yo las he puesto a 0, tendré que dar las tolerancias que nos indica el fabricante, las he puesto a 0 de momento, y después le he configurado unos valores de alfa, beta y gamma. No están bien configurados, me los he inventado. Le he puesto 0,050, 0,320 grados, o sea, 0,320% por cada grado de temperatura que suba, alfa, beta y gamma, que son valores que encontraré en el datasheet, en la hoja de especificaciones del módulo. Tengo también el NOCT, aquí lo hemos configurado en 44 grados, y cómo queremos que nos haga la medición, si queremos en condiciones estándar o en otro tipo de condiciones. Fijaros que para hacer las modificaciones, o sea, si quiero crear un nuevo módulo, perdón que me he salido, si quiero crear un nuevo módulo, pues puedo irme a crear un nuevo módulo o puedo modificar el actual. La segunda cosa que tenemos que hacer una vez que hemos configurado el equipo en general es configurar nuestro módulo, el módulo que vayamos a medir. Para eso lo que vamos a hacer va a ser, nos metemos podemos crear un nuevo módulo. Aquí en selección, si le apretamos en selección, podemos crear un nuevo módulo o podemos modificar uno existente. Si quisiéramos modificar uno existente, aquí tenemos varios módulos ya creados, podemos crear hasta 30. Tenemos aquí varios módulos ya creados y si quisiéramos, por ejemplo, modificar en el que estamos, pues nos iríamos al módulo Jingli YL335P335, seleccionaríamos este módulo y le daríamos modificar este módulo. En la modificación, pues metemos cualquier pequeña modificación, lo que sea, y le decimos grábanos este, con el 335 vamos bajando y le metemos los valores que vamos encontrando en el datasheet. Os recuerdo esos valores que encontramos en el datasheet: potencia máxima, vatios, el voltaje en circuito abierto, el voltaje en el punto de máxima potencia, la intensidad en cortocircuito, la intensidad en el punto de máxima potencia, las tolerancias hacia arriba o hacia abajo. Vamos a cambiar un poquito esto para que haya, vamos a ponerle por ejemplo que tenemos una tolerancia del 1% hacia arriba y del 1% hacia abajo, eso nos lo dirá en el datasheet, y tenemos los valores alfa, beta y gamma. Este valor evidentemente está mal, así que vamos a cambiarle y le vamos a poner un positivo, por ejemplo, de 0,50. No recuerdo cuáles eran en los valores de alfa, beta y gamma, que os recuerdo que el valor de alfa es cómo varía, en qué porcentaje varía la intensidad cada vez que sube un grado. El porcentaje beta será cómo varía la tensión, que es negativo, cómo varía la tensión cada vez que sube un grado, y el valor gamma, cómo cambia la potencia cada vez que subo un grado. El valor alfa siempre será positivo, en cambio los valores beta y gamma siempre serán negativos, disminuyen a medida que sube la potencia. El NOC es la temperatura normal de funcionamiento de la célula, en este caso es 44 grados, estará entre 42 y 48, bueno, lo miraremos y ya está.
y cómo queremos, en qué condiciones nosotros queremos medir. Siempre seleccionaremos en condiciones estándar, que os recuerdo que son 1000 vatios por metro cuadrado, 1,5 de masa de Air Mass, de masa de aire atmosférica, y 25 grados de temperatura. Es decir, que cuando nosotros hagamos una medición, veremos cuáles son los datos que hemos hecho y nosotros corregiremos a esos datos. La resistencia del panel le hemos puesto 0, pero le podemos poner algún pequeño valor para que se vea cuál es la resistencia que ofrece el panel. Vamos a poner 0,20, nos estamos inventando el dato, esto lo encontraremos siempre en el panel. Y una vez que lo tengamos configurado, nos vamos a Save. Ya tenemos los datos de nuestro panel. Fijaros que ya hemos configurado, por un lado hemos hecho configuraciones generales y por otro lado hemos configurado nuestro módulo. En esta última tendremos los datos que tenemos almacenados en la memoria de mediciones que hayamos hecho anteriores, pues ahora ya solo nos queda medir. Estamos midiendo, esto debería darnos 700 grados, pero no nos da 700 grados. Fijaros que ahora mismo lo que nos da son 29 grados, 28 grados, vamos a ver que nos dé un poquito más, para que podamos medir, porque como mínimo le hemos dicho, vamos a ver cuántos nos da ahí, ese punto, 30. Bueno, vamos a poner ahí un poquito más, para que nos dé algo más, 32. Bueno, a eso debería darnos 700. ¿Y cuál es la temperatura? Pues que tendremos como temperatura, que ahora mismo le hemos metido manualmente, que la temperatura del módulo son 45. Esto se lo hemos introducido manualmente. Si quisiéramos hacerlo a través de una sonda de temperatura, tendríamos que pegar la sonda de temperatura a la parte trasera del panel y la conectaríamos aquí, en esta entrada que pone AUX. Es una sonda de temperatura que tiene el fabricante HT. Bueno, pues vámonos a medir. Fijaros que ahora para medir, cuando ya tenemos todo conectado, hemos conectado la sonda, hemos conectado esto, la célula calibrada, hemos comprobado que el ángulo es correcto, pues hemos configurado el aparato y hemos configurado el módulo. Fijaros que solo tengo que apretar a Go Start. Va a hacer la medida y cuando oigamos lo de tac tac, ¿veis? Ahí está, nos ha dado ya la medida. Voltaje en circuito abierto 40.8, voltaje en el punto de máxima potencia 28.6, intensidad 9,99, intensidad 16,71 en el cortocircuito, potencia máxima 286, que es la potencia que estaría generando con esta configuración, factor de forma 0,42. ¿Eso qué quiere decir? El factor de forma está feísimo. Eso es porque la forma que yo he tenido de iluminar el panel pues no es muy buena. Hay células que están muy iluminadas y esas células están bloqueando a otras. Veremos que cuando queramos obtener la curva, veremos que es bastante feíta. Si nos vamos ahora a la curva, ¿veis? Aquí le apretamos a Enter, nos aparece cómo queremos ver la curva, en formato tabla o en formato gráfica. Si tenemos dos gráficas disponibles, la gráfica IV o la gráfica de potencia. En la gráfica de la curva IV tenemos a su vez dos tipos de gráficas. Corregido, es decir, que ya me ha hecho la corrección a condiciones estándar, o en condiciones OPC, es decir, en condiciones tal y como yo he hecho la medida. El OPC media es si yo hubiera configurado el número de paneles que tiene mi string, estuviera midiendo un string y hubiera configurado, pues me daría cuánto me da por panel. Si queremos ver el OPC, es decir, la medida en condiciones operativas, que es lo que significa OPC, Operating Condition, pues veríamos que la curva, bueno, ya veremos que veis que la curva es muy fea. Lo normal es que la curva salga así, ¿no? Salga como muy recta por arriba, después muy vertical. Aquí vemos que es tan fea porque la forma que nosotros estamos teniendo de medir pues nos da una curva así tan feita, ¿no? Fijaros que si ahora yo lo que quisiera es ver la curva en condiciones estándar, es decir, que me corrija a condiciones estándar, me voy y le digo que me lo dé en Standard Condition. En Standard Condition pues me aparece eso, me aparecerían esos 42 y me aparecería ahí una intensidad que fuera, ahí no sé cuánto me dará, ¿no? Yo lo que veo es que yo me puedo llevar esto a mi aplicación y puedo analizarlo quizá un poquito mejor en mi aplicación. Yo puedo ver también la gráfica de la potencia. Fijaros que la gráfica de la potencia también la puedo tener en condiciones estándar o en condiciones OPC.
Si la quiero en condiciones OPC, que es Operation Condition, tal y como yo he medido, pues vemos que la curva de la potencia pues también sale feísima, ¿no? Sale una cosa bastante caótica. Pero es porque como yo estoy midiendo esto en el Sol, la iluminación que se nos da es una iluminación homogénea. Aquí no es homogénea porque no lo he hecho bien, no tengo configurado mi laboratorio para medir, no, esto es un laboratorio de medida. Entonces esto es simplemente para probar el sistema y para probar las conexiones y cómo estoy conectando. Pero aquí lo que tendría sería otro tipo de curva. Con estas gráficas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a ir a compararlas con las gráficas que nosotros tenemos de referencia. Y esas gráficas de referencia, que las veremos en el próximo vídeo, son las que utilizaremos para medir. ¿Qué os recomiendo que veáis? Os recomiendo que veáis el próximo vídeo en el que vamos a hablar fundamentalmente del procedimiento de medida. Cuando nosotros vayamos a medir necesitamos un procedimiento. Bueno, pues ese procedimiento es el que os quiero enseñar cuál es el procedimiento que ha desarrollado Renovetec. Y ahí veréis que tenemos pues muchas cosas, categorizaciones, veremos cómo son las tipificaciones de defectos, veremos todas las herramientas que vamos a necesitar, veremos todas las cosas que nosotros necesitamos para hacer la medida. Así que no os perdáis el siguiente vídeo.